Ciertas combinaciones de la función e a la x y e a la menos x aparecen con tanta frecuencia en matemáticas y sus aplicaciones que es conveniente nombrarlas de forma específica. En cierta forma, estas funciones se parecen mucho a las funciones trigonométricas. En este caso, estas están relacionadas con la hipérbola, de la misma forma que las funciones trigonométricas están estrechamente relacionadas con el círculo. En conjunto, estas funciones se llaman funciones hiperbólicas y de forma individual se les conoce como coseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólico, etc. Bienvenidos a este video donde aprenderemos sobre las funciones hiperbólicas, sus inversas y sus derivadas. Aquí tengo la definición de las funciones hiperbólicas, ¿sí? Seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Uno define esas dos y a partir de ellas defino las demás funciones hiperbólicas. Note que seno y coseno hiperbólico se parecen mucho, salvo por este signo que aparece aquí. Y puedo obtener expresiones para la tangente, cosecante, secante, cotangente hiperbólicas. Todas estas son funciones hiperbólicas llevándolas a las exponenciales. La aplicación más usual es utilizar la función coseno hiperbólico para describir un cable pesado que está a dos puntos a la misma altura, como por ejemplo un par de postes. Usted tiene un par de postes aquí como los de la energía y extiende un cable pesado pero flexible entre ellos, ¿sí? Se puede utilizar la función coseno hiperbólico para describir esta función que modelaría este cablecito aquí, y eso sería algo así como y igual a una constante más a coseno hiperbólico de x sobre a, ¿sí? Se puede demostrar que utilizando esta ecuación se puede modelar aquí esta deflexión de un cable que está puesto a la misma altura, ¿eh? Es importante que esté a la misma altura de un cable como por ejemplo los de la energía. Esa curva se llama la curva catenaria. Aquí tengo las identidades hiperbólicas, las cuales tienen cierto parecido con las identidades trigonométricas. Note que uno y 2 pues me está diciendo aquí en uno que la función seno hiperbólico es impar, mientras que 2 me dice que la función coseno hiperbólico es par, y aquí una que se parece mucho a la identidad fundamental trigonométrica. Vamos a demostrar justamente esa 3 y quiero que observe que 4 se obtiene de 3 muy fácil. Si por ejemplo usted aquí divide todo esto por coseno hiperbólico, pues aquí le daría 1, aquí le daría tangente hiperbólica y aquí le daría secante hiperbólica. Así que cuando quito este de aquí, entonces me quedaría secante hiperbólica más tangente hiperbólica igual a 1 y eso prueba la 4. Listo, vamos a demostrar la 3. Entonces, si yo hago coseno hiperbólico al cuadrado y le resto seno hiperbólico al cuadrado, entonces veamos que esto nos da más 2. Note que el del medio es 2 porque recuerde que esto es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, pero cuando multiplico estos dos, pues estos exponentes se suman y queda e a la 0 que es 1, entonces aquí queda 2 por 1, ¿listo? Más el último al cuadrado, de manera análoga acá.
Y pues todo esto lo podemos dejar, digamos, con un solo denominador y ya hemos llegado. Note que cuando dejo todo esto con un solo denominador, bueno, este menos pues me va a cambiar estos signos acá, pero aquí tengo e a la 2x que resta con este y se va. 2 que suma con este 2 y queda 4. Y aquí tengo e a la menos 2x menos e a la menos 2x que resta y se va. Y esto nos da 1 tal cual como se quería demostrar. Tenemos aquí la tabla de las derivadas de las funciones hiperbólicas básicas, las cuales nos van a ayudar utilizando, por ejemplo, la derivada de un producto, de un cociente, las reglas de derivación o incluso la regla de la cadena a derivar otras funciones más generales. Quiero que lo vea tal cual como lo he mencionado en videos anteriores. Por ejemplo, aquí la derivada del seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico de x. Más vale así. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico de ese mismo argumento. Recuerde que yo suelo decirlo así porque ese argumento puede cambiar y puede hacerse una función mucho más fea, entonces ya luego va a tener que multiplicar por la derivada interna, etcétera. Tal cual como por ejemplo aquí. O bueno, en esta tenemos como función externa un logaritmo. Vamos con estos ejemplos. Entonces, si yo quiero calcular f' de x en este caso, pues sería derivar el coseno y la derivada del coseno es seno hiperbólico, ¿sí? La derivada del coseno hiperbólico, entonces sería un seno hiperbólico de ese mismo argumento y ya he derivado la función externa, o sea, el coseno hiperbólico. Entonces vamos hacia adentro de la función, entonces por la derivada de la raíz, y la derivada de la raíz pues es esta expresión, y digamos, ahí ya termina la derivada. Esto lo podemos reescribir de esta forma. Y ya está. En este otro caso, cuando yo voy a calcular f', pues primero debo derivar el logaritmo natural y recordará que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, que en este caso el argumento es un seno hiperbólico. Entonces sería 1 sobre seno hiperbólico de x por, ahí ya terminé de derivar el logaritmo natural, por, vamos hacia adentro, la derivada del seno hiperbólico y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y si usted nota, pues esto da la función cotangente hiperbólica de x. Aquí tengo las hiperbólicas inversas. Por favor, no confundir la notación. Este menos 1 es equivalente a haber escrito arco seno hiperbólico de x. Para no recargar mal la notación, en esta ocasión pues puse el menos 1, pero insisto, por favor no vaya a confundir este menos 1 con 1 sobre seno hiperbólico, que sería la función cosecante hiperbólica. ¿Listo? Este menos 1 es para denotar la función inversa del seno hiperbólico. Bien, y así mismo con las demás. Entonces, esta es la definición de las hiperbólicas inversas. Todas se pueden inferir y quiero que como ejercicio demuestre uno. Es decir, llegue a esta expresión. Para ello, ¿qué va a hacer? Pues defina y igual a seno hiperbólico inverso de x. ¿Listo? Entonces nosotros queremos saber quién es esa y, ¿vale? Note que como esto pues son funciones inversas, pues si usted aplica el seno hiperbólico de y, pues te da x. Y esto es equivalente a tener, digamos, e a la y menos c a la menos y sobre 2 igual a x. A continuación quiero
que resuelva esta ecuación para y. En el camino va a tener que resolver una ecuación cuadrática para y eventualmente va a tener que descartar una de las dos soluciones que le va a dar esa cuadrática y va a poder obtener esta expresión que tiene allí. Eso se deja como ejercicio. Aquí tengo la derivada de las funciones hiperbólicas inversas. Una vez más, le insisto, recuerde que esto es equivalente a escribir, por ejemplo, arcoseno hiperbólico de x, pero para no hacerlo tan grandote, simplemente utilicé la notación del -1. Bien, todos son funciones hiperbólicas inversas. Recuerde también que le he dicho que mire estas fórmulas como por ejemplo la derivada de la tangente hiperbólica inversa como 1 sobre 1 menos el argumento al cuadrado, para el caso cuando tenga funciones más generales a derivar. Note por favor que estas dos sí son iguales, pero eso no implica que esta función sea igual a esta. Recuerde que ya sabemos que dos funciones pueden tener la misma derivada y las funciones no ser la misma. ¿Listo? Bueno, vamos a utilizar derivación implícita y las identidades para las funciones hiperbólicas para demostrar, por ejemplo, uno y vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a probar uno y para ello usaré la derivación implícita y esta identidad que antes pues tenía escrita con x y la tenía como coseno cuadrado hiperbólico menos seno cuadrado hiperbólico igual a 1. ¿Listo? Pero eso es equivalente a escribirlo de esta forma, lo cual también es equivalente a esto. ¿Por qué descarto la raíz negativa acá? Pues porque recuerde que coseno hiperbólico de y es e a la y más e a la menos y sobre 2 y esa suma, esas exponenciales es estrictamente positiva, luego eso tiene que dar positivo. Bueno, vamos a demostrar entonces esto. Escribamos y igual a seno hiperbólico inverso de x. ¿Listo? Y nuestro objetivo es encontrar de y de x y probar que ese de y de x pues da esta expresión. Note que si y es esto, pues entonces seno hiperbólico de y es igual a x. Y aquí vamos a derivar implícitamente teniendo en mente que y depende de x. ¿Sí? Y depende de x. Entonces, la derivada del seno hiperbólico nos da coseno hiperbólico de y de x igual a 1. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que de y de x es igual a 1 sobre coseno hiperbólico de y, o si usted quiere a secante hiperbólica de y, pero la quiero dejar de esta forma. Y esto es igual a 1 sobre lo que tenemos acá, que es raíz de 1 más seno hiperbólico cuadrado de y. Y esto entonces es 1 sobre raíz de 1 más, pues recuerde que seno hiperbólico de y se llama x, así que esta cosa es x al cuadrado. Y ya hemos terminado, ¿sí? De y de x es igual a esa expresión. Vamos con este ejemplo. Quiero encontrar la derivada de esta función compuesta tangente hiperbólico inverso de seno de x. Observe que esto es un seno normalito, ¿sí? No seno hiperbólico, no, simplemente seno. Bien. Entonces, f', pues vamos a usar la regla de la cadena y pues a derivar la función exterior. Entonces, vimos hace un momento que la derivada de tangente hiperbólica inversa era 1 sobre 1 menos el argumento al cuadrado. O sea, 1 sobre 1 menos argumento al cuadrado. Pero el argumento en este caso pues es seno de x. Por
Digamos que ya terminé de derivar esta parte por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Y pues si usted observa, esto es 1 menos seno cuadrado. Esto es coseno cuadrado. Sí, porque esto es la identidad fundamental. Sí, recuerde que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Así que esta cantidad es esto. Y cuando simplifico, pues esto nos da secante de x, porque aquí nos quedaría 1 sobre coseno, y 1 sobre coseno es secante. Vamos a terminar el video calculando la derivada de esta expresión, que notará que hay tres funciones allí compuestas. La función cotangente hiperbólica inversa, la raíz, y pues adentro allá hay un x cuadrado más 1. Entonces, vamos con la solución. Usando la regla de la cadena. Entonces, primero vamos a derivar la cotangente hiperbólica inversa, que hace un momento vimos que tenía la misma derivada de la tangente hiperbólica inversa. ¿Sí? Entonces, esto es 1 sobre 1 menos el argumento al cuadrado. Y el argumento, pues, es esta expresión. Bien, digamos que hasta allí ya terminamos de derivar esta parte. Vamos hacia adentro de la función por la derivada de la raíz. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Ya derivamos la raíz también. Entonces vamos a derivar hacia adentro. Ahora debemos derivar x cuadrado más 1 y la derivada de x cuadrado más 1 pues es 2x. Y aquí podemos simplificar algunas cositas. A ver. De momento, este 2 con este 2. Y note que aquí, pues este quita esto. Y este menos que está acá, pues me va a cambiar estos signos. Entonces me va a quedar 1 menos 1, 0. Me va a quedar aquí menos x al cuadrado. Por esta otra raíz. Bien. Y aquí podemos simplificar esto con una de estas. Pongámoslo así. Y esta sería la respuesta final. Y eso ha sido todo por este video.